Sean ustedes bienvenidos a Claves de Biología. Hoy vamos a estar hablando de la infectividad como una clave de la evolución en virus y bacterias. Voy a compartirles nuestra presentación para que podamos empezar entonces a pensarnos esta pregunta. ¿Es la infectividad una clave de la evolución en virus? Bien. Al respecto, primero tenemos que empezar a pensar entonces qué es infectividad. ¿Listo? La infectividad se considera como la capacidad de un agente infeccioso, según los organismos de salud, Panamericano de Salud, como la capacidad de un agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. ¿Qué está diciendo esto? ¿Todos los organismos que son infecciosos tienen el mismo número de infectividad? No. El número de infectividad nos está hablando de la cantidad de microorganismos que son necesarios para que nosotros estemos hablando que se genera una infección. Es decir, no van a ser igual la cantidad de microorganismos que van a ser necesarios para que se genere la lepra que la cantidad de microorganismos que son necesarios para que se genere el herpes. ¿Listo? A pesar que tienen diferente origen. Bien, retomando esto entonces, esta infectividad nosotros lo pensamos con una clave de la evolución precisamente porque, por ejemplo, la clave pasada nosotros estuvimos hablando de la selección sexual como una clave de la evolución en animales. Esa selección sexual nos estaba hablando de esa capacidad, acuérdense que es esa capacidad de pasar ese genoma a la siguiente generación. En nosotros, en la situación de bacterias y virus, la situación es completamente diferente, porque acuérdense que las bacterias van a tener un proceso de mitosis, mientras que los virus necesitan una célula para poder lograr que allá dentro de esa célula se ensamblen nuevos virus. Entonces, para ellos es prioritario lograr llegar a un espacio, por ejemplo, en el caso de los virus es prioritario lograr infectar para poder permanecer. ¿Listo? Que su genoma permanezca depende de la capacidad de entrar en las células, es decir, de la infectividad. Bien, entonces vamos a mirar que al respecto de esta cuestión de la infectividad, Darwin no habla dentro de sus textos. Acá tengo un artículo de Cielo bastante interesante donde se hace ese estudio. Entonces dicen, bueno, vamos a mirar qué es lo que pasaba en la época de Darwin, porque en ese momento ya estaban en auge los estudios sobre bacterias, pero Darwin no hace ninguna mención en cuanto a la evolución sobre las bacterias. Incluso Darwin en algunos de sus apartes, él llega a mencionar que muchos organismos no llegan como a generar como procesos evolutivos tan drásticos y sobre todo eran esos organismos muy antiguos. Creo que tal vez también podría ser como un poco de referencia a las bacterias y a los virus, pero nosotros actualmente sabemos que sí existe un proceso evolutivo en bacterias y virus y que siempre están en constante cambio y mutación. Ahora, aquí como un concepto fundamental de la selección natural vamos a encontrar al gen, listo, como esa unidad básica de la herencia. Pero, ¿quién evoluciona? ¿Solamente van a evolucionar los animales? Porque nosotros podemos ver, por decirlo así, esa evolución en los animales, pero no va a ser tan evidente como en virus y bacterias. Pero sí va a existir esa evolución. Ahora, a la luz de la evolución tenemos entonces dos tipos, aquí muy grandes, que serían microevolución y macroevolución. Cuando yo estoy hablando de microevolución, estoy hablando de esos cambios en las frecuencias génicas, es decir, esas mutaciones que pasarían a la siguiente generación. Entonces, en el caso de los virus, nosotros podemos saber que ese cambio de frecuencias génicas nos habla de procesos de evolución. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del actual COVID, que nosotros sabemos que se llama SARS-CoV-2. Entonces, sabemos que el SARS-CoV-2 es muy parecido en su secuencia genética al SARS-CoV, que fue un virus también del coronavirus, de la familia del coronavirus, del coronavirus, que estuvo presente en el 2003, pero en el momento de comparar ese SARS-CoV con el SARS-CoV-2, que es el actual, nosotros podemos saber que hay unas secuencias genéticas muy parecidas. Es decir, ambos vienen, uno proviene del otro, no. Nosotros sabemos que posiblemente tienen un ancestro común, ¿listo? Ambos vienen del murciélago, ¿listo? Ambos van a pasar a otra clase van a pasar a mamíferos, van a hacer ese salto a otros seres vivos, ese salto evolutivo. Entonces estamos hablando acá de microevolución.
macroevolución ya sería algo que es más observable, por ejemplo, y que puede llevarnos a hablar ya de especiación, y esto sobre todo va a ocurrir en animales, en plantas, en algunos organismos que son mucho más fácil que se evidencien esos cambios evolutivos, incluso en la parte física, creo que nosotros llamaríamos en el fenotipo y no solamente en el genotipo. En la microevolución solamente pensaríamos en ese genotipo. Ahora, ¿qué es necesario para la evolución? Tienen que ustedes tener muy en cuenta que son necesarios estos dos escenarios, estos dos aspectos, que son un escenario y el tiempo. Todo escenario está hablándonos de un ambiente. Quiero que ustedes tengan en cuenta, nosotros como seres vivos y absolutamente todo lo que habita este planeta, esté vivo o no vivo, como en el caso de los virus que se supone que no son seres vivos, esté vivo o no vivo, estamos dentro de un planeta, estamos dentro de un ambiente y ese ambiente no se encuentra estable todo el tiempo. Evidentemente no. Todo el tiempo nuestro ambiente va a estar en constante cambio y va a imponerle unos retos a cada ser vivo que van a permitir esos procesos de selección natural. ¿Listo? Entonces, esos procesos de selección natural están a la luz del ambiente y de los eventos que ocurran dentro de ese ambiente o esos escenarios en los cuales nosotros estamos inmersos. Ahora, hay otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, que es el tiempo. Todos estamos bajo un tiempo. Todos estamos entonces bajo la presión de la evolución porque todos estamos bajo la presión de el ambiente, de lo que ocurre en nuestro ambiente y del tiempo. Al respecto, entonces, tenemos que hablar de unos conceptos bases para poder hablar de la cuestión de las infecciones y de la enfermedad. Ahora, vamos a diferenciar infección de enfermedad. Una cosa es que una persona esté infectada y otra que una persona esté enferma. ¿Qué quiere decir eso? Existen personas que van a ser muchas veces, entonces, cuando una persona, primera cosa, cuando una persona ya, por decirlo así, se encuentra infectada, es porque ya se encuentra un virus dentro de su cuerpo. Ahora, ¿el virus tiene que generar siempre una enfermedad? No, muchas veces el virus no va a generar una enfermedad, ¿listo? Entonces nosotros vamos a hablar de una persona que va a estar infectada en ese momento. Para que una persona esté enferma, entonces tiene que haber tres factores. Primero, virulencia. ¿Qué quiere decir virulencia? Virulencia es la capacidad que tiene ese virus de generar o enfermar a una persona. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos de algunas enfermedades como por ejemplo el VIH, más adelante vamos a ver VIH, casi siempre entonces la virulencia era relativamente alta, pero había un tiempo donde en la infección la persona estaba infectada, pero no sabía que estaba infectada. Ahorita con lo del SARS-CoV, entonces nosotros sabemos que hay un tiempo, incluso que hay algunos seres, hay algunas personas que no van a desarrollar síntomas, van a ser asintomáticos, pero que van a llevar la infección. Ahora, una persona infectada sí puede ser muchas veces infecciosa. Va a haber un tiempo donde la persona no va a ser infecciosa, va a ser un huésped que no va a ser infeccioso, pero va a haber otro momento donde la persona, incluso sin el desarrollo de síntomas, sí puede ser infecciosa. El problema entonces, como nosotros vemos en una infección, no son la cantidad de enfermos que se están generando, sino son la cantidad de no enfermos, pero que siguen, son personas que son infecciosas. ¿Listo? Ahora, ya aquí ahorita les había hablado de virulencia, que es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves e incluso fatales. Entonces, esta virulencia va a depender del número de infectados. ¿Siempre vamos a saber el número de infectados en todas las enfermedades? No. Por ejemplo, en este momento nosotros podemos hacer un aproximado del número de infectados del SARS-CoV, del COVID-19 en este momento, pero nosotros no tenemos un número real. O sea, pueden ser que hayan cientos de personas allá afuera que están en este momento infectadas, que son personas que transmiten la enfermedad, pero que no están enfermas, o sea, que no están presentando síntomas de la enfermedad o que presentan síntomas tan leves que llegan a dejar pasar esto. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que tener como muy en cuenta esto a la hora de pensarlo. Bueno, ya con estos conceptos claros, de conceptos de bases, ahora vamos a pasar al siguiente, que sería el del número reproductivo básico o R0. Bien, en R0 entonces nosotros vamos a hablar de esa capacidad que tiene un ser vivo, una persona que está infectada, de infectar a otros. Entonces acá nosotros lo vemos la persona infectada en color naranja y por ejemplo en el caso del SARS-CoV nosotros sabemos que puede llegar a infectar 2 a 2.5 personas. ¿Listo? Entonces eso es casi como un número siempre como un poquito alto en relación a otros tipos de gripes. Acá nosotros tenemos entonces número básico de reproducción.
Esto que ven ustedes acá abajo es el número básico de reproducción, que quiere decir cuántas personas yo como infectado puedo llegar a infectar. Entonces, la gripe española tenemos que serían menos de 2 personas. En la gripe estacional, perdón, gripe española, 2 personas. Aquí en el COVID-19 tenemos que serían 2.5. Aquí en la peste bubónica 3, y en el VIH se supone que una persona tiene más o menos la capacidad de infectar a 6 personas, que es un número realmente alto. Ahora, el índice de letalidad, que sería esta columnita que se ve de aquí para arriba. Entonces, casi siempre las personas que estaban, por ejemplo, enfermas del VIH, tenían un índice de letalidad del 100%. ¿Listo? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de esto para los años 80, de cada persona que estaba infectada, esa persona, la infección era ya casi como una condena de muerte. ¿Listo? Ahora, retomemos a el índice de letalidad del actual COVID. Nosotros entonces acá nos dice que está superior como al 1%, casi en un 2%. Estos datos, acuérdense que el índice de letalidad depende muchísimo del número de casos conocidos, ¿no? Entonces acá estamos hablando, el índice de letalidad es el número de casos mortales, es el número de casos de personas que han muerto, pero está dividido sobre el número de casos totales. Entonces, para que uno sepa cuál es el índice de letalidad, pues uno tendría que saber cuántas personas hay muertas y cuántas personas hay infectadas. En el caso del COVID-19, pues no podemos saber cuál es el número total de casos totales, porque pues es muy difícil por lo que yo estaba explicando ahorita de aquellos casos que no se van a evidenciar. Ahora, una enfermedad se extingue cuando ya no puede reproducirse, lo que nosotros llamaríamos inmunidad del rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la inmunidad como va a depender de la cantidad de personas que en este momento hayan vivido la enfermedad, personas que se encuentren ya inmunes a la enfermedad. Entonces, puede ser que una enfermedad se extinga, sí, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV original, la enfermedad se extinguió, pero existen enfermedades que van a tener, por decirlo así, a pasar todos los mecanismos y todas las pruebas de la evolución, y lo que van a hacer es que van a empezar, por ejemplo, a desarrollar estrategias como, por ejemplo, no ser tan infecciosas, no ser como llevar, o no mentiras, no ser tan infecciosas, no, sino no generar la enfermedad. Entonces, acuérdense que una cosa es que una persona esté infectada y otra cosa que la persona esté enferma. Entonces, en el caso del COVID, nuestra desventaja es que hay personas que están infectadas, pero no están enfermas. Esto es una ventaja para el virus. ¿Por qué? Porque la persona... porque siempre van a existir personas en las cuales el virus se puede reproducir. Entonces acá nos dice, todo esto es susceptible de los nuevos nacimientos. Siempre, todo el tiempo están naciendo nuevos seres humanos. Por lo tanto, siempre van a existir nuevas personas a las que el virus puede infectar. ¿Y cuál es el éxito que nosotros llamamos el éxito de la evolución? Lograr llevar nuestros genes y mantener nuestros genes a través de la historia. Entonces, estamos hablando acá que los virus tienen que ver entonces su capacidad de éxito evolutivo, va a depender también de su capacidad de mantenerse en nuestro ambiente, y su capacidad de mantenerse en nuestro ambiente va a depender de todos esos mecanismos que él utilice para ser más infeccioso. Ahora, acá tenemos una imagen de Wuhan. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para la evolución del virus? Lo que yo decía, entonces, hay factores que pueden llevar a la evolución de un virus. Por ejemplo, acá nosotros vemos cuáles son los factores que se dieron en Wuhan. Precisamente esto que estamos viendo nosotros acá. Factores donde se están en juego, digamos, el contacto de animales salvajes que casi nunca estarían juntos. Por ejemplo, acá vemos una imagen del pangolín, todos ellos almacenados, todos ellos bajo una jaula encima de la otra, en el contacto de orina, en el contacto de sangre, en el contacto de heces, el contacto de todas esas sustancias saliendo de un cuerpo animal a otro cuerpo animal, y todos esos animales que casi siempre no estarían juntos en la normalidad de la naturaleza. Esos animales sería difícil que se encontraran, de repente están juntos uno casi al lado del otro, y esto nos lleva a que se generen estos procesos que nosotros llamamos saltos evolutivos. Entonces, de repente pasó el murciélago al pangolín, y del pangolín al ser humano, y de repente no sabemos cómo ese ser humano, primer ser humano infectado, logró infectar otros. Y aquí estaríamos hablando entonces de un proceso evolutivo donde
ese virus empezó a lograr esas transformaciones y esos cambios de no solamente entrar a una célula humana, sino también de entrar a esa célula humana y de lograr expandirse a otras células humanas. Entonces, en este momento podemos hablar, el SARS ha tenido, el COVID-19 ha tenido éxito evolutivo, hasta el momento sí ha tenido un éxito evolutivo. Ahora, por evolución, ¿qué pasaría entonces con el coronavirus? Me han dicho algunas personas, profe, entonces se va a volver algo más peligroso. Casi siempre nosotros tenemos en el imaginario de, entonces la evolución quiere decir que un virus que evoluciona se vuelve más peligroso. No, un virus que evoluciona, lo que el virus menos quiere es matar, por decirlo así. El virus no piensa, ¿no? Pero lo que menos va a tratar de hacer un virus en la cuestión de la evolución es matar muy rápido a una víctima, ¿listo? A un huésped. No lo va a hacer. ¿Qué es lo ideal de un virus? Que el huésped permanezca más tiempo vivo, que esté mucho tiempo, lo que yo les decía, sin síntomas, por decirlo así, que no sea como, que no sea tan grave, por decirlo así, que no muestre unos síntomas para que pueda generar infección en los demás. Acuérdense que la gracia, el virus el éxito del virus no se mide en la cantidad de personas que mata, sino en la cantidad de personas que infecta. Endémico, para muchas personas dijeron, ay, pero ya no es una pandemia, no es lo mismo. No, un virus endémico sería un virus que sería parte, por decirlo así, de los virus o del acervo de virus con el cual nosotros entramos en contacto y de los cuales podemos enfermarnos. Entonces, aquí estamos hablando de la constante presencia, nos dicen acá, es la constante presencia y habitual prevalencia de una enfermedad. Es decir, que puede ser que a partir de este momento, dice la Organización Mundial de la Salud, que a partir de este momento tengamos un virus que va a estar de forma continua con nosotros. Entonces, decían algunas personas, no va a desaparecer el SARS-CoV, es probable que no desaparezca, que se vuelva un virus endémico y que tengamos brotes de SARS-CoV en periodos de tiempo, es decir, van a haber lugares o momentos estacionales donde va a subir la cantidad de infectados, va a bajar la cantidad de infectados. Con la misma presión de este momento no, porque para eso se están desarrollando vacunas, ya estamos desarrollando toda una serie de tratamientos y posiblemente vamos a tener el control ya de este virus, pero sí es probable también que el virus se vuelva endémico, que se vuelva parte de nuestra realidad como sociedad. ¿Cuál sería el éxito de un virus? Posiblemente el éxito de un virus sería esto, volverse endémico, aparecer de la nada, bueno, aparecer de la nada, no, aparecer de un organismo que estaba por allá en un lugar, era un organismo salvaje, era un virus en un organismo salvaje en China y de repente llegar hasta el último rincón del mundo y volverse endémico. Tal vez eso sería para ellos éxito evolutivo. Entonces, les agradecemos por haber estado en otra clave más de la biología y los esperamos en nuestro siguiente capítulo de claves de la biología sobre especiación. Gracias.